Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina mi mente y mi corazón. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. ¿Saben? Una de las razones por las cuales me motiva para compartirles alguna reflexión, algún video, para compartirles sobre las Sagradas Escrituras, es el que aprendamos juntos. Por eso yo quiero hablarles de católico a católico, de laico a laico. Porque no me sorprende que un hermano que no es católico me haga ciertas preguntas como los sacramentos. ¿Quién instituyó los sacramentos? ¿Cómo los vive un católico? No me sorprende. No es católico. No conoce la doctrina de la Iglesia Católica y posiblemente ni conoce las Sagradas Escrituras. O que me pregunten sobre cuál es la institución, en qué tiempo se instituyó la Iglesia Católica. No me sorprende que un hermano que no es católico me la haga esa pregunta, porque no es católico, no tiene los conocimientos. No me sorprende que un hermano que no es católico me pregunte sobre los dogmas de fe, que me pregunte sobre la religiosidad popular, las devociones de los católicos. No me sorprende que me pregunte sobre cosas de la doctrina de la Iglesia Católica, como ¿se puede casar un católico con otro católico? Digo, con un católico con un hermano separado. ¿Se puede hacer esto y no se puede hacer esto? No me sorprende que un hermano separado, no católico, me haga esas preguntas. Pero claro que sí me sorprende cuando un católico me hace preguntas básicas o sencillas que todo católico debería de saber, que todo católico debería de conocer un poquito de las Sagradas Escrituras y de la doctrina de su Iglesia Católica. Por eso les digo que yo les hablo de católico a católico, de laico a laico. Y una de las cosas que quiero reflexionar, que es muy importante en todo el cristianismo, es la oración. No voy a extenderme mucho en este video porque es un tema muy extenso, muy largo. Pero vamos a meditar un poquito sobre qué es la oración y por qué orar. Y quiero comenzar con una cita. Lucas capítulo 11, versículo 1. Una vez, Jesús estando orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La oración, más que un gusto, es una necesidad. En varias ocasiones yo les he repetido a algunas personas: la oración es una necesidad del ser humano. Porque el ser humano no solamente es una persona material, un cuerpo material, y se tiene que alimentar con un alimento material. No solo eso. Todo ser humano también es un ser espiritual, porque hay un alma dentro de cada persona.
Entonces, como tal, así como nos alimentamos de cosas materiales, también nos tenemos que alimentar espiritualmente. Y una de las alimentaciones para nuestra alma es la oración. La oración. Y aquí, los discípulos al mirar a Jesús orando, mirarlo orar con el corazón, le dicen, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Número 1, una cosa. Jesús les dice, van a orar, van a hablar con Dios. ¿Con quién van a hablar? Con su Padre. Y van a dirigirse diciéndole, Padre, santificado sea tu nombre. Empieza un diálogo, abrir una conversación con Dios, hablarle a Dios. Es uno de los puntos que debemos tener en cuenta. La oración es hablar con Dios. Una vez un joven me decía que no sabía orar. Y lo entiendo si me dice que no sabe rezar el rosario, que no sabe hacer una oración de espontánea o meditada o no sé. Pero yo le decía, ¿sabes hablar? Sí. ¿Sabes decirle a Dios, Padre nuestro, gracias que me das este nuevo amanecer, esta nueva vida. Gracias por mi familia. Te pido por mis necesidades, mis dificultades, mis debilidades que me alejan de ti. ¿Sabes hacer eso? Y me respondió que sí. Entonces, sí sabes orar. La oración es hablar con Dios. Y yo con el tiempo he reflexionado que no solamente es hablar con Dios. No solamente es hablar con Dios. Porque miren aquí. Es hablar con Dios para alabarle, para agradecerle, para darle gracias y también para pedirle. La oración es una necesidad de todo ser humano. Una alimentación espiritual. Pero no solamente es solo hablar como hablar al aire. Como cuando a una persona le hablas y te ignora, te juzga de loco. No. La oración es un diálogo. Se convierte en un diálogo cuando tú le hablas a una persona y la persona te escucha. Y cuando la persona te escucha y también te habla y tú escuchas. Eso se convierte en un diálogo. Y es precisamente la oración. No solamente es hablar palabras al aire o hablarle a Dios sin tomar en cuenta o sin esperar de que Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Una de las formas que Dios nos habla es las Sagradas Escrituras. A través de las Sagradas Escrituras, Dios nos habla y nosotros escuchamos. Eso lo convierte la oración en un diálogo. Pero en ocasiones, entre personas comunes como nosotros, cuando queremos comunicarnos con otra persona, más que un diálogo, son gritos. Porque las 2 personas o 3 o 4 personas hablan, pero ninguno escucha. Todos hablan, pero ninguno escucha. Escuché en alguna vez esto que decía, el primer año de casado, uno habla y el otro escucha. Segundo año de casado, el esposo habla y la mujer escucha. Y al tercer año de casado, los dos hablan y el vecino escucha. Eso no es un diálogo. Un diálogo es que uno hable y el otro escuche. La oración es esto, un diálogo con Dios. Hay que tener presente de que cuando nosotros hablamos con Dios, como cuando dice Jesús, cuando dirijan estas palabras a su Padre, tengan en cuenta que su Padre los está escuchando y que va a acudir a sus peticiones. Eso es un diálogo, hablar con Dios. Como el hablar y el escuchar es como cuando en algún momento anda con alguna persona, ¿no? Como de novios.
y que te puedes sentar con alguna persona a platicar y estás escuchando muy atentamente, muy diferente al oír, porque a veces escuchas, oyes ruidos, pero una cosa es escuchar, poner atención, escuchar a lo que Dios nos quiere decir. Y que escuchas a la otra persona atentamente y tu entorno, tu alrededor, no te importa. Solamente tú escuchas a la persona que quieres escuchar, de tanta atención que estás poniendo. Eso es la oración, un diálogo con Dios. Y hablamos con Dios para darle gracias, para alabarle. Dice, cuando hablen a su Padre, díganle, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y dice, danos el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, peticiones que también son buenas, pero también hay que dar gracias. La oración es un diálogo con Dios. También la oración se conoce como la elevación del alma, porque cuando nosotros hacemos oración, nuestra alma se eleva hacia su Creador. Nuestra alma se regocija al que se encuentre con Dios. Por eso, cuando entramos en oración con devoción, podemos sentir esa paz dentro de nuestro corazón. Porque esa hambre que tiene nuestra alma de encontrarse con su Creador queda saciada. Y encontramos esa paz. Miramos otra cita sobre la oración. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo 6, 6. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven, que yo les digo que no solamente es hablarle a Dios, sino que tengamos la seguridad de que Dios nos escucha. Otra vez, dice, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, busca ese lugar de silencio, de meditación. Es lo correcto, es lo adecuado. Aún así, si no puedes, está bien. Busca el lugar que sea apropiado y en el lugar donde te encuentres, aunque haya un poco de ruido, enfócate en ese encuentro, en ese diálogo con Dios. Y dice, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te dará tu premio. Estaba leyendo también una Biblia en inglés y decía, y tu Padre que está allí en lo secreto contigo, te dará tu premio, te escuchará. No hay duda que Dios, cuando le hablamos, dentro, en lo profundo de nuestro corazón, nos escucha. Eso es lo que lo hace un diálogo, la oración. Una necesidad de todo ser humano, el hablar con Dios. ¿Cómo una alma que no habla con Dios se va apagando, se va apachurrando su corazón, se va entristeciendo, se va perdiendo el sentido de la vida cuando no se habla con su Creador? Esta cita nos dice, cuando tú hablas en secreto con Dios, Dios está allí en lo secreto. Hay que tener la seguridad. Miramos otra cita. Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. Luego Jesús
fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a hacer oración. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo en oración. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nuevamente aquí miramos a Jesús en la oración, abriendo ese diálogo con su propio Padre. Y Jesús nos da ese ejemplo de lo que es la oración, ese diálogo, ese encuentro con Dios. En ese momento Jesús se encontraba en esos momentos de tanta angustia, posiblemente, siento en mi alma una tristeza de muerte. Lucas nos narra que decía que era tanta esa tristeza de muerte que sudaba gotas de sangre. En ese momento de necesidad en nuestra vida, ¿en qué nos apoyamos? Nos apoyamos en nuestras debilidades, en el alcohol, drogas, pornografía, o nos queremos escapar del mundo y agarramos camino. ¿En qué nos apoyamos en nuestras necesidades? Porque aquí Jesús tenía esa necesidad de hablar con Dios cuando ya se iba a llevar a cabo ese momento de la pasión de Jesús, de dar la vida por nosotros. En el huerto de Getsemaní, antes de que lo apresaran. En el momento de angustia y desesperación, ahí está Jesús. Dice que inclinándose, poniendo sus rodillas en el suelo y su cabeza hasta la tierra, decía: Padre mío, si es tu voluntad que yo pase por este cáliz. Dice: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese diálogo, Jesús con su Padre, en ese momento de angustia. Y también dice que cuando Jesús decía esas palabras, un ángel rápidamente llegó a ayudarlo, fortalecerlo. Era como la voz de su propio Padre diciéndole: aquí te mando ayuda, yo estoy contigo. Miramos otra cita. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió. Su ropa se volvió muy blanca y brillante. Y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un esplendor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos otra vez nuevamente aquí a Jesús. Muchas citas que Jesús nos da de ejemplo. Hay también muchas en el Antiguo Testamento, donde Dios entabla ese diálogo, esa conversación con
tantos personajes del Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, los, los que les seguían a Moisés, a Saúl, a los reyes, a los profetas, a todos ellos entablando oración. Pero quise agarrar especialmente estos momentos específicos de Jesús, cuando dice Jesús que Jesús se pone en oración, entraba en ese diálogo con Dios. Imagínense que Jesús empezara a hablar con Dios y dijera, pues es que nomás estoy hablando a Dios, pero Dios no me escucha. ¿Se imaginan eso? Que nosotros lo sintiéramos así. Jesús, cuando hablaba con su corazón a su Padre, sabía claramente que lo estaba escuchando. Y en este momento es un acontecimiento donde se abre como una ventana para mirar el reino de los cielos. Y miramos a dos personas del Antiguo Testamento. Abraham, conocido como a Elías, a Moisés, uno de los patriarcas, y a Elías, uno de los profetas, que ya están en el reino de los cielos. Y los mira. Y empiezan a conversar y a platicar sobre la partida de Jesús, su crucifixión, que va a ser en Jerusalén. Y Jesús nos narra en las Sagradas Escrituras que empezó a resplandecer su rostro. Se empezó a manifestar su divinidad a los apóstoles que se encontraban presentes. Imagínense ese momento donde los apóstoles miran, como si se abriera una ventana para mirar, echar un vistazo hacia el cielo y mirar a Jesús dialogando, platicando con Moisés y Abraham. No hay duda que la oración es una necesidad de Dios, una necesidad del hombre para hablar con Dios, que es un diálogo, un encuentro con Dios, la elevación del alma, donde nuestra propia alma se eleva a Dios, se regocija al encontrarse con su Creador. Yo tengo una vida donde todo momento estoy haciendo algo. Trabajo 8 o 10 horas diarias, en ocasiones. También voy a la escuela. Pero dentro de toda esa actividad, busco esos momentos de oración. Porque el mundo y las actividades diarias empiezan a apachurrar, empiezan a ahogar. Y esos momentos de oración donde nosotros hablamos con Dios, yo lo digo por experiencia propia, cuando hablamos con Dios, se encuentra ese descanso y esa paz dentro de nuestro corazón. Por eso es necesario hablar con Dios. Es una necesidad propia, personal. En un momento yo le decía a una de mis hermanas que yo el rosario no solamente lo hago por obligación, porque puede decirse que es una obligación, pues es una necesidad el pedir por las almas del purgatorio, digamos. Pero también es una necesidad propia, una necesidad de pedir por los demás, los necesitados, pero una necesidad propia también de hablar con Dios, de decirle gracias, te alabo, te bendigo, porque tú eres mi Señor, tú eres mi buen pastor. Te doy gracias, pero también te pido. ¿Qué te voy a pedir? Lo que tú crees que yo necesito, ni más ni menos de eso. Que Dios los bendiga.